también en pauta.cl cuando son las 3 de la tarde con 37 minutos. Le digo que en lo personal, este tema a mí me parece muy atractivo, muy particular, cómo hemos también cambiado la forma de los chilenos de ir despidiendo a nuestros seres queridos. Yo vengo de una parte del sur de Chile donde eran fiestas un poco más, eran literalmente algunos hacían fiestas de despedida. Aquí en Santiago es una cosa más, un poco más recatada, fuera de Chile también hay algunos lugares donde le ponen y se toman algo. Bueno, hoy día estamos con Juan Pablo Rogers, que es el gerente general de la funeraria del Hogar de Cristo. Sí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Muy bien, gusto, Nacho. Hemos cambiado la forma de despedir, que ustedes hoy día transforman esto también en un proyecto del Hogar de Cristo con toda la información que tienen que, Juan Pablo, darte información de amor, porque son grandes convocatorias en un minuto de un funeral, que es despedir a alguien que uno quiere, más allá que lo hayas conocido, ¿no? Exactamente, son 70 años de historia, más de 71 años que cumplimos como funeraria el año pasado. Y la verdad nos dimos cuenta que hemos sido testigos, hemos tenido el honor de acompañar las despedidas de grandes personas en Chile y hemos sido testigos privilegiados de cómo Chile despide a su gente. Y eso es una posición privilegiada y quisimos documentarlo y transformarlo en este archivo histórico. ¿Y cómo Chile despide a su gente? Con mucha creatividad, con humor, con humor, ¿no? Mucho humor. Sí. Y hay cosas propias nuestras, como por ejemplo las pergoleras. La pasada por la Pérgola de las Flores, que es casi un hito, una institución. Sí. Los presidentes cuando pasan frente a la moneda, por ejemplo. Y también depende del personaje. Hay muchas historias, muchas anécdotas de cómo la gente ha ido despidiendo a su gente. No sé, por ejemplo, a don Clotario Blest. Sí. Está en el funeral y en un momento de espontaneidad cierta gente como que se, entre comillas, roba la urna de don Clotario y se van a dar una vuelta a la manzana, la urna, a los hombros. Hicieron como una última señal de protesta para decir que don Clotario no era solo de las élites, sino también del pueblo. Entonces se lo, entre comillas, roban, se dan una vuelta a la manzana y después devuelven. Se llevaron al muerto. Exactamente. Y después lo devuelven y se van en el cortejo tradicional. Mira, y con los años han ido cambiando la forma de, no sé si los lugares antiguamente se velaban en un lugar y después van a la iglesia, igual que es ahora, pero hubo un tiempo en que era casi siempre en el mismo lugar. Exactamente. Y también en las casas en el sur los velaban por el living. Y esto de despedir a los grandes personajes en las calles tiene que ver también con cómo han cambiado las tradiciones. Antes la salida a la calle tenía mucho que ver con que mujeres y niños no solían ir a los cementerios. Entonces el momento de despedirse era en las calles. Claro. Y ahí un poco nace esta tradición de salir a las calles, acompañar el cortejo. Estamos hablando de los años 50, de periodos antiguos. Para el funeral de la Gabriela Mistral, que fue súper potente cómo salieron los niños. Y eso también como que reforzó el vínculo de ella con la niñez y con la educación. Entonces hay muchas historias de funerales. Tú que hablabas del sur, la despedida de don Lalo Parra, que le decían la ramada del adiós, como más que un cortejo, una fiesta. Pero siento yo que la despedida tiene que ser como consecuente como quien era la persona que estaba partiendo, ¿no? O por el humor, o por la solemnidad, o por la música. Exactamente. Y hay distintos tipos de funerales, por ejemplo, Carlos de Gabardo, con una caravana que la lideró Chaleco López. Sí. Eran como 200 motos. Una locura, 200 motos metidas dentro del Parque del Recuerdo. Y el impacto es proporcional con lo mediático que era la figura, lo que iba, los logros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo me acuerdo de un funeral que era el Gato Alquinta, que a mí era muy sobrecogedor ver la cantidad de personas que estaban en las calles y salían a llorarle, literalmente. Y también la música. Como la música fue protagonista de ese funeral, hay una foto que es súper potente, que está en nuestra campaña, que sale, que si no me equivoco, es la hija del gato, arriba de la carroza, pidiéndole a la gente calma, con un mar de personas alrededor, cantando, despidiéndose, tirándole flores. Y es de verdad una manifestación de nuestra cultura súper potente. Y es importante el rito. Una de las cosas que nos pasó en este proceso es conversando con la familia de la Marlene Arens, que falleció en pandemia. Sí. Y para la familia es un dolor, porque esta es como una Karen despedida. La hija. La Karen, exactamente. Claro, saludos para ella. Saludos para ella. Pero fue una despedida que no pudo ser. No. O como las hijas de Belisario Velasco, cuando les contamos de este proyecto, fue una reacción con alegría diciendo, pero otra sorpresa más que nos da el papá, en el fondo, en agradecimiento, y cómo el rito de despedida es súper potente y súper necesario. Sí, claro. En la forma yo te decía, hablábamos recién de la forma de despedirnos. Se ha ido modificando, las ciudades se ha ido modificando más, en las zonas rurales sigue manteniéndose más o menos igual, ¿no? El velarlo en la casa, el ir a ver a las personas durante un poquito más de día. Hoy día hay que tener un permiso para extender el velatorio. Exactamente. O sea, hay todas unas leyes que nos dan entre 24 y 48 horas para todo el ritual y se pueden conseguir estas extensiones. Han cambiado un poco, hoy día cada día más se velan en los cementerios, antes se velaba más en casa o en iglesia,
pero la tradición del velorio, de acompañar a la familia, es algo súper potente y es un momento súper íntimo, Sí. muy íntimo de despedida, y después viene el funeral mismo, la misa o la ceremonia, que es como el gran homenaje. Yo me acuerdo la vida entera, yo soy de Constitución, Juan Pablo, entonces sí, creo yo que tengo recuerdos ya de grande, puede haber sido mi abuela la primera que la velamos en una iglesia. Pero si yo me acuerdo, por ejemplo, familiares de compañeros míos de curso o de gente que vivía alrededor de nosotros, yo me acuerdo que uno iba como a dar ¿cómo se llama? El pésame a las casas y estaba la persona ahí, como que cambiaban el living, el comedor, no tengo idea. Exactamente, o sea, son tradiciones Sí. de repente de distintos segmentos, de distintas personas, de distintas familias, que hay algunos que son más devotos, les gusta la iglesia, Sí. otros que tienen esa tradición muy arraigada de velar en la casa. Y recibir a la gente, recibirla también con algo rico para comer, a veces para tomar, como si tú en el sur, que son Pero te dan un unos enguindado, asados. ¿y por qué hay que decir que no? Exactamente. Si el muerto, como decía, era bueno para salir también. Hay que celebrar la vida, hay que honrar. Una buena forma de despedirlos es honrar la vida y celebrar la vida que tuvo. Si finalmente el rito de despedida es mucho más para los que quedamos, Sí, es para nosotros los que estamos acá. Quien se fue, yo tengo la convicción que está mucho mejor que todos nosotros, probablemente celebrando, y nosotros tenemos que honrar y celebrar la vida de claro. esa persona. Esa persona que ya estamos está en despidiendo. paz. Yo una vez no llegué a un funeral de un tío muy querido mío. Y ahí me di cuenta de lo importante que era la despedida. Así es. Porque uno queda como en el camino, como que tú necesitas saber que la persona, de hacer el ritual, o de llorar, o de abrazar, o de ver el cajón. Yo no tuve la oportunidad de ver nada de eso y quedaron temas pendientes, creo El yo. momento del descenso es un momento súper importante. Ay. Ese es un Me momento... tocaste un minuto bien como... Es que es un rito y es un paso doloroso, pero que también nos permite seguir adelante. Son dos tipos de... A ver, el duelo es una cosa que no tiene ni ritmo, ni fecha, ni tiempo, No. ni días, nada. Hay que dejar fluir. Pero en el momento cuando una persona quería parte, son dos momentos los más difíciles. Primero, cuando hoy día ya no lo vas a volver a tocar, Ujú. porque hoy día las medidas sanitarias son distintas, ¿no? Y el cajón se sella. Y Absolutamente. luego el descenso. Sí. ¿Por ahí va? Exactamente. Mm. Pero son ritos, son momentos en los cuales nosotros soltamos. Y yo creo que todo el proceso, desde que fallece un familiar hasta el funeral, es como que uno entra en un trance, una vida paralela, hasta ese momento del descenso que soltamos y logramos conectarnos de nuevo con la vida. Y pasan cosas súper potentes, y volviendo un poco a este archivo, una de las anécdotas bonitas que encontré por ahí es conversando con Mariana Elwin. Estábamos sacando los permisos, hablando con ella en la fundación, en la oficina de don Patricio, y nos cuenta que mucha gente que se acerca a darle las gracias, a abrazarlo, y alguien que no saben quién fue, a la señora Leonor Ayersun le regaló un rosario. Y la señora Leonor era muy mariana, rezaba el rosario casi todos los días, según lo que me decía Mariana, y no sé por qué conectó con ese rosario, dejó su rosario tradicional de lado y hasta el día que se murió rezó ese rosario. Que le regalamos, nada sabemos quién se lo regaló, nadie sabe quién se lo regaló. Por el trance que decías tú, por eso también hoy día es importante poner quién va al velatorio, por ejemplo, a saludar, porque uno entra en un trance y después como que no te acuerdas mucho, mucha gente que te fue a ver, porque habían mucho afecto. Y estos puros datos que tienen ustedes, 70 años, me decía Juan Pablo. 71 años cumplió Funeraria Hogar de Cristo. 80 años que tiene el hogar, 81 años que tiene el hogar, que es nuestro dueño y único accionista en el fondo, y nosotros tenemos 10 años menos, 71 años cumplimos ahora el 2025. Y este proyecto empieza como de una conversa. ¿Cómo nace este proyecto que está lleno de amor, creo yo? Porque lo que uno logra ver en cada uno de estos, que me imagino que está disponible en la página de ustedes, exactamente, es puro amor. Esto nace a partir de la experiencia que vivimos con el funeral del presidente Piñera, y en lo personal a mí me tocó mucho. A mí me tocó ir en el cortejo entre el aeropuerto y el Congreso. Cuando llega el avión de la Araucanía. Cuando llega, exactamente. Del sur, de los lagos. Ya. Y me tocó recibir, como yo era anónimo, pero venía dentro de ese cortejo recibiendo el cariño de la gente en la Costanera Norte, en el centro, en las calles, y de verdad es súper potente, es impresionante, exacto. Mira. Y a partir de eso, de esa experiencia un poco, nos surge la inquietud de cómo rescatamos esto, y ahí nos damos cuenta que hemos tenido el honor de acompañar. Nosotros estamos destacando 60 funerales de los últimos 70 años, desde la Gabriela Mistral hasta don Horst Polman, el último. Y esto lo rescatan con fotografías, con imágenes. Exactamente. Y lo bonito también que es un archivo colaborativo. Nosotros ponemos la base, ustedes entran a funeralesdechile.cl, hay una línea de tiempo, ustedes pueden pinchar el personaje ahí como una ficha, donde se cuenta cómo fue su funeral, una breve descripción de la persona,
Y también invitamos a la gente a colaborar. Si la gente tiene fotos, tiene historias, pueden subirlas. Sí, po. Entonces queremos crear este archivo ¿Dónde estabas abierto tú y ese día? colaborativo Claro. para documentar las despedidas de Chile, sus grandes personajes. Y también cómo ha cambiado la edad, porque yo me acuerdo que morían tíos míos y uno decía, no, bueno, era mayor, 58 años. Y hoy Exactamente. día tú decís, pero ¿cómo alguien que fallece a los 75, tú decís que era Muy joven para morir? Exactamente. ¿Cómo va cambiando ese tema? Nos acostumbramos a ser un poquito más inmortales. Nos acostumbramos. Sí, y la tecnología también. Ahora, ¿qué evolución debiera tener? Porque hay algunos programas de televisión que también han ido indagando con el tema de los funerales. ¿Ustedes lo han pensado de esa forma o no? Nos encantaría, la verdad, nosotros nos debemos un poco a nuestro accionista, que es el Hogar de Cristo, y finalmente son las personas que se atienden en los programas del hogar. Claro. Entonces tenemos que ser muy responsables y muy cuidadosos también con lo que hacemos ahí. A nosotros nos gustaría que esto estuviera en todos lados. Esto va a quedar disponible para la comunidad, gratuito y abierto. Por eso como decimos, es un archivo histórico abierto y colaborativo. Cualquier persona puede colaborar, cualquier persona puede aportarnos, y esto va a quedar disponible para quien lo quiera usar y quien lo quiera navegar. La verdad, los invito a entrar a la página, es súper entretenido. ¿Funerales? Funeralesdechile.cl. Así. Partimos con la Gabriela Mistral, como les decía, pasamos por funerales emblemáticos de personas, pero también colectivos, por ejemplo, el Green Cross o la tragedia Los Soldados de Antuco, la tragedia de Tomé. Y nos ha tocado participar en eso, y nos ha tocado ser testigos en primera persona de estas despedidas, y queremos compartir lo que hemos visto ahí. Tenemos muchas historias, estamos levantando entrevistas con las pergoleras, con nuestros mismos asistentes que estuvieron ahí contando anécdotas Sí, por los que tienen el contacto con la familia, que hay que tener mucho tino además, ¿no? Mucho tino, pero anécdotas como de carrozas de señuelo, una que va por aquí, otra por allá. Que se desvió. Exactamente, una que llega con una urna vacía, otra con la urna de verdad, para despistar un poco cuando son funerales muy conflictivos, podríamos decir. Y todo eso está ahí. Exactamente. Todas esas historias nos falta todavía por ir subiendo contenido, pero todas esas historias las estamos levantando. Hay un trabajo realmente súper potente. Trabajamos con una historiadora que nos apoyó, Magdalena Dilborn, desde aquí le mando un abrazo y agradecimiento. Y llevamos 1 año y medio levantando, construyendo todo este archivo y recopilando todo lo que está en internet, en fotos, colaboraciones, para poder ponerlo a disposición de toda la gente. Qué bueno, y reitera, Juan Pablo, agradecerte por supuesto que la entrevista a Juan Pablo Rogers, que es el gerente general de la funeraria del Hogar de Cristo. Funeraria del Hogar de Cristo. ¿Y cuáles son las distintas formas que podemos llegar a esta información? Nosotros estamos, el centro de la campaña es nuestra página web y nuestro archivo, que es funeralesdechile.cl. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, y también tengo algunas cosas en YouTube. Vamos a estar con algo de prensa, pero principalmente online, redes sociales. ¿Y el YouTube de Hogar de Cristo? El YouTube de Funeraria Hogar de Cristo. Mira, esa es la tecnología. Así es, todo online es lo que nos alcanza para nuestros medios y lo más masivo en estos tiempos. Vamos a seguir masificándonos. Juan Pablo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias, Nacho, por esta entrevista. Vámonos de inmediato con la música.